Y vamos a iniciar entonces en esta mañana con mucho regocijo, con muchas ganas de compartir la palabra del Señor. Voy a invitarle para que abra su Biblia en el libro de los Hebreos, carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Voy a leer esta primera parte, se las voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Sé que ustedes tienen por ahí en sus Biblias probablemente la Reina Valera del 60, hay una pequeña variación. Dice así la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer primero el verso 1 y luego nos iremos al verso 11, y leeremos del verso 11 al verso 16 dentro del capítulo 11. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Y dice el verso 11, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe, y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Hermanos, muchas veces nos hemos preguntado cosas acerca de la fe, y todos hablamos acerca de la fe, y que la fe es esto, que la fe es lo otro, que la fe mueve montañas, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, parafraseando a lo que dijo Jesús. Hay una pregunta ahí que siempre anda en el aire y es ¿cómo funciona? ¿Cómo opera la fe? La pregunta es bastante complicada porque hay una respuesta que es difícil de poder hacer llegar incluso a nuestra mente. No deja de ser un enigma para la gran mayoría de los creyentes. ¿Cómo es que realmente funciona la fe? Porque suponemos que para los que hemos leído la Biblia, la mayoría de nosotros que hemos leído la Biblia, si nos preguntan acerca de la fe, siempre vamos a tener una respuesta teórica que sobre el tema, sobre el punto central, ¿qué es la fe? La mayoría de nosotros decimos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o como diríamos si leemos la Nueva Versión Internacional, la garantía de lo que esperamos y la seguridad de que lo que vemos es real. Es decir, la fe es algo que existe, pero igual seguimos en el aire porque no hemos podido aterrizar todavía un concepto. Aún así, si alguno de los que estamos aquí se nos pregunta sobre cómo hacemos para que ese conocimiento funcione en nuestra vida espiritual, de repente podríamos estar diciendo que es fácil. Yo le digo a usted, ¿cómo funciona la fe? Y usted me dice, es algo fácil, es fácil. Nada más de creer, simplemente creer y ya está. Pero, ¿qué pasa si tenemos que enfrentarnos a una situación real? ¿Qué pasa si tenemos que enfrentarnos a algo que de pronto nos sobrevino y tenemos que poner en práctica ese conocimiento, esa teoría? Porque no es lo mismo cuando usted se prepara en una universidad y aprende cómo hacer las cosas y llega a la práctica y entonces alguien se sienta, en el caso mío que trabajo en derecho, alguien llega y se sienta al frente mío y me pregunta sobre cómo se aplica una ley o cómo se resuelve algún problema y uno simplemente le dice cómo se hace. Porque hay una aplicación práctica a esa teoría que en algún momento se aprendió.
Pero lo que tenemos nosotros con respecto a la fe no deja de ser de pronto una teoría que tenemos que poner en práctica. Y yo sé que a todos en algún momento nos ha tocado que poner en práctica. Cuando a usted le dicen, bueno, crea por fe, camine por fe, actúe por fe. Si asociamos nuestra fe, hermanos, con el acontecer de cosas positivas que nos puedan pasar, con cosas positivas que podríamos vivir, resulta ser algo que quizá nos proyecte hacia una esperanza, hacia una expectativa. Y eso es fácil, trabajar con una fe en esa dirección. Hay cosas bonitas que nosotros a veces pensamos que nos pueden pasar y las podemos asociar con nuestro futuro, aunque vivimos pensando siempre en nuestro futuro. Sabemos que el futuro realmente es incierto para todo el mundo, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos si el Señor nos va a permitir estar vivos. Y esto, los que hemos tenido conocimiento de Dios lo sabemos muy claramente. Y la mayoría de las personas, el gran problema es que la mayoría de las personas asocian la fe con la posibilidad esa de obtener resultados a favor. Yo particularmente no le llamo positivos, tampoco le llamaría negativos, porque cada concepto con respecto a lo que pensamos, de lo que nos sucede, son conceptos subjetivos. ¿Qué es para usted bueno y qué es para usted malo? A veces decimos, no, es que eso es muy malo. Y alguien diría por ahí, no, no es tan malo. De pronto no es tan malo. O algo es lo que yo ocupo. No, eso no es lo que yo ocupo. Lo que yo ocupo es otra cosa, que para usted es muy bueno, para mí no es. Así que los conceptos, hermanos, con respecto a cómo son las cosas son subjetivos. Es lo que yo pienso, lo que yo acomodo a mi forma de pensar. Y a veces nos podríamos sentir satisfechos cuando nos suceden esas cosas. Por ejemplo, cuando tenemos un diagnóstico que diga que no se padece cáncer o alguna enfermedad maligna. A mí de pronto me dicen que estoy enfrentándome a un posible cáncer, muchas posibilidades de que así sea. Y para mí es igual que no lo sea, simple y sencillamente yo sé que estoy bajo la voluntad de Dios, pero podríamos pensar que de pronto le digan a uno que ese diagnóstico no era, y eso podríamos asociarlo con algo positivo. O que de pronto a usted le diga, mire, lo llamamos del banco tal y le comunicamos que el crédito que usted estaba solicitando para comprar su casa, para comprar su carro, ha sido aprobado. Y eso es positivo, ¿verdad? Entonces lo tomamos como algo positivo. O que alguien pueda ganar su año académico en el colegio o en la universidad, que los jóvenes a menudo se la pasan pidiendo oración para que el Señor me dé inteligencia y pueda ganar el año, dicen los muchachos ahora. Bueno, eso es bueno, perfecto, no estoy diciendo que sea malo, pero eso podemos asociarlo también con un resultado positivo. Incluso, como muchos dirían, ganarse el premio mayor de la lotería. Andan ahí por la calle, se compran un billete de lotería y la pegaron, ¿verdad? ¿Está bien? Eso es un resultado positivo para muchos. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, cómo a través de la fe ocurrieron conquistas grandiosas, conquistas en el plano personal, en el plano espiritual y a nivel grupal. Porque la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento de la nación de Israel, cómo se fue formando esa nación a raíz de toda esta serie de cosas que venían sucediendo y que iban sumándose, cómo Dios levantaba líderes a nivel personal, cómo Dios levantaba líderes a nivel espiritual y cómo esto hacía que la nación fuera creciendo como tal. Pues bueno, es importante poder ver estas cosas y pensar que Dios actúa de una manera sobrenatural. Para nuestros sentidos es atractivo, es hermoso leer las hazañas que ocurrieron en el pueblo de Israel. Y cuando uno va, por ejemplo, a una historia como la de Moisés, se encuentra que Moisés se enfrentó a Faraón de una manera sobrenatural. ¿Cómo se enfrentó Moisés a Faraón? ¿Qué tenía en su mano? Un palo, un garrote, una vara. Con eso se enfrentó a Faraón, el hombre más poderoso del mundo en ese momento. El hombre más poderoso de la tierra conocido en ese momento. Se enfrentó con algo que para nosotros sería inaudito pensar. ¿Cómo vamos a ir, por ejemplo, el día de mañana a pelear contra
contra un dictador, digamos el presidente de Corea del Norte, y a decirle, mire, usted tiene que dejar ir a su pueblo y llevar simple y sencillamente un palo. ¿Verdad que no? Nadie se animaría a hacer eso, jamás, de ninguna manera. Así que, hermanos, cuando Moisés se enfrenta y llega con un palo delante de Faraón, y nos damos cuenta que a partir de ese momento comienza a caminar por fe, y que se llevó un tiempo grande, muchos años, hasta que finalmente llega al borde de lo que se conocía como la tierra prometida. Literalmente Moisés llegó al borde de la tierra prometida. ¿Y cómo empezó la historia? Con un llamado de Dios y con lo único que tenía en sus manos. Él comenzó a caminar. Así que también seguimos leyendo y nos encontramos que el mismo Dios le permite a Moisés subir al monte Nebo, que es un monte que estaba al frente de la tierra de Canaán, y desde donde él estaba, donde él podía ver, en la cima del monte Nebo se podía ver la tierra de Canaán, y específicamente una de las ciudades más que han llamado más la atención y que todavía hoy en día los arqueólogos siguen hablando de ella, una ciudad mítica llamada Jericó. Moisés la vio, pero nada más hasta ahí llegó. Ahora bien, detrás de la historia de Moisés, ¿qué hay? Hay una promesa de llegar a una tierra prometida, de conquistarla, de tomarla, de poseerla. Él llegó hasta el borde de la tierra prometida, pudo verla y pudo nada más extasiarse, me imagino, viendo ese grande esplendor que irradiaba la ciudad de Jericó. Sin embargo, hermanos, uno sigue pensando cómo es que Dios hace cosas extraordinarias a partir de una persona ordinaria, a partir de una persona común y corriente como Moisés, o como cualquiera de los otros que usted encuentra ahí relacionados en el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos hace una relación de una serie de personas que, si usted los analiza, se va a lo que la Biblia habla de ellos, a la pequeña biografía que usted puede encontrar en la Biblia con respecto a ellos. Son personas comunes y corrientes, no son personas extraordinarias. Y si lo vemos con la mente natural, usted y yo también somos personas comunes y corrientes, personas con las cuales Dios también podría trabajar. Pero, ¿qué es lo que necesita Dios para trabajar? ¿Qué es lo que necesita Dios para actuar en nosotros? ¿Cuál es esa razón por la cual Dios a veces toma personas ordinarias para realizar sus hazañas, sus cosas extraordinarias? Si leemos la Biblia, que es nuestro punto de referencia, porque les digo, este tema de la fe a veces pareciera ser que es algo muy sencillo, que es algo que la fe es creer nada más, dirían. Pero les repito, ¿qué pasa cuando usted está al frente de una situación y tiene realmente que poner esa fe en acción? ¿Cómo hacemos para que esa fe camine? Leemos, por ejemplo, la historia de Abraham y Sara, que es una historia también asombrosa, es una historia que lo deja uno con la boca abierta. Y usted va al libro de Génesis, y el libro de Génesis le dedica nada más y nada menos que 9 capítulos para contar la historia de Abraham y Sara. Del capítulo 12 al capítulo 21, ahí vamos a encontrar la historia de cómo la fe de Abraham y Sara se alimenta, nace, comienza a caminar, se alimenta, y todo lo que sucede en esos 9 capítulos. Dice la Biblia que ellos salen de su tierra, de la antigua Mesopotamia, por orden de Dios, en busca de un lugar donde van a ser bendecidos, Vea qué cosa más bella, porque a usted le dicen, oye, mire, Dios tiene una promesa para usted y usted va a ser bendecido. Váyase para Estados Unidos, por ejemplo, como dice mucha gente. Me voy para la tierra de las oportunidades a esperar la bendición de Dios. Y Dios les dice que se levanten de ahí, que se vayan para una tierra donde van a ser bendecidos, donde van a ser prosperados, e incluso tendrán muchos hijos. A pesar de que más adelante descubren que la esposa de Abraham, Sara, es estéril. Ella no puede tener hijos. Y por eso, hermanos, leíamos al principio en el verso 11, cuando dice que por la fe Abraham,
a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Y usted lee el texto y dice, no, aquí hay algo que no me calza. Aquí hay algo que no me calza. ¿Será que el escritor de Hebreos no leyó bien el libro de Génesis? ¿Será que el escritor de Hebreos no estaba bien informado cuando comenzó a hacer esta relación de cómo los héroes de la fe habían caminado en el Antiguo Testamento? Abraham y Sara, dos personas ordinarias, como lo dijimos anteriormente, que fueron tomadas como ejemplo para las generaciones que vendrían dentro del mismo pueblo de Israel, incluso para nosotros, considerados gentiles en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que nosotros en el Nuevo Testamento somos considerados gentiles. ¿Qué significa la palabra gentil? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa la palabra gentil? Significa pagano. Es una palabra muy pesada, es un calificativo muy pesado. Para la Biblia, los que antes no habíamos aceptado a Jesucristo, éramos paganos. Y eso es lo que dice la Biblia. Estos dos personajes fueron tomados como ejemplo y fueron enviados a través de la historia para que el día de hoy nosotros podamos entender un poquito sobre el tema de la fe. Sin embargo, si usted toma su tiempo para leer esos 9 capítulos, se va a encontrar con que ese cumplimiento de las promesas de las cuales Dios habla no fue más que muchas veces una expectativa, porque no fue lo esperado. No era lo que realmente ellos estaban esperando, lo que recibieron. El resultado visible que tuvieron fue muy diferente a lo que la misma Biblia habla. Por eso le digo, cuando usted lee el texto de Hebreos, de pronto usted puede decir, bueno, ¿y qué? Si hacemos una comparación literal de los dos textos y no conocemos un poquito de hermenéutica, nos va a costar entenderlo. Porque entonces uno va a decir, no, aquí no hay nada. Aquí simple y sencillamente el escritor se equivocó y los está catapultando como héroes de la fe, cuando en realidad ellos no recibieron las promesas de Dios. ¿Qué dice el texto? ¿Qué encontramos dentro del libro de Génesis? Bueno, que de la descendencia por millares que Dios le prometió a Abraham y Sara, solamente tuvieron un hijo, conocido como el hijo de la promesa, el famoso Isaac. Número 2, que caminaron sin rumbo y nunca llegaron al lugar prometido. Si usted lee, ellos nunca llegaron a la tierra prometida, a la tierra que Dios les dijo que les iba a mostrar. Número 3, tuvieron que vivir en tiendas de campaña, eso todos lo sabemos, y los convirtió entonces en nómadas toda la vida. Nunca tuvieron un hogar, nunca tuvieron una casa, nunca construyeron una casa, incluso tuvieron que morir en el desierto sin haber fundado una verdadera ciudad. Desde la visión, hermanos, de un ser humano común y corriente, todo esto que vivió esta pareja es simple y sencillamente un fracaso. Considerar todo lo que sucedió fue un rotundo fracaso si lo vemos desde el punto de vista físico. Le repito, si nos atenemos a lo que literalmente dice el texto. ¿Por qué? Porque de lo contado por el escritor bíblico se deduce que no fueron para nada felices. Para nada felices. Esa gente la pasó fea, la pasó dura en el desierto, en su caminar por la tierra. La Biblia no habla detalles, no cuenta cositas pequeñas que podríamos imaginarnos, porque es lógico que tiene que haber ocurrido. Por ejemplo, el tiempo cuando ellos estuvieron enfermos, cuando se fueron contagiados con las enfermedades de la tierra donde ellos llegaban. Recuerde que cuando usted vive en un lugar y se traslada a otro, hay virus propios de esos lugares que usted va a recibir en su cuerpo y se va a contagiar. No habla de los ataques de los animales salvajes. Ellos caminaban por un lugar donde había fieras, leones, todo tipo de animales. ¿Cómo se defendieron de ellos? Incluso algo tan sencillo como una picadura de escorpión, como le decimos nosotros en tico a los escorpiones, ¿cómo les decimos? Un alacrán. Las famosas picaduras de alacranes, por ejemplo. Pero el libro de Hebreos
resalta a estos dos personajes y los pone a nivel de héroes. Ellos son reconocidos como héroes de la fe. Tal vez cuando iniciamos con la cita bíblica, no leímos en detalle lo que les voy a mostrar, y quiero otra vez que regresemos a los versos 13, 14 y 15, porque quiero que lo volvamos a leer un poquito con detenimiento. Ahora sí se los voy a leer en la versión Reina Valera. Empiezo en el 13. Dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué pasó con ellos? ¿Recibieron lo prometido? ¿No lo recibieron? ¿Y qué les pasó físicamente? Murieron sin haber recibido lo prometido. Dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando. ¿Qué confesaron ellos siempre? Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Cómo camina un hombre o una mujer de fe sobre la tierra? Sabiendo, estando absolutamente seguro que aquí somos peregrinos y extranjeros. Como les decía, aquí no tenemos absolutamente nada. Su dinero, sus posesiones, sus joyas, sus tierras no son suyas, no le pertenecen, usted nunca se las va a poder llevar. Y siempre digo, me gusta citar a Facundo Cabral cuando dice en una de sus canciones, dice, ni tu plata ni tus latas son el camino del cielo, tienes demasiado peso para poder alzar vuelo. Esos somos los seres humanos, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que ellos confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 14, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ellos vivían en un lugar muy avanzado, muy desarrollado para la época, que era la antigua Mesopotamia. Dice la palabra que él vivía en Ur de los Caldeos. Era una de las civilizaciones más avanzadas de la época. Así que tenían mucho que, desde el punto de vista material, volverse a recuperar o volver a su forma de vida o a su estilo de vida. Pero ellos se dieron cuenta que ahí donde ellos estaban no era el lugar donde ellos pertenecían. Todo ese esplendor que había en la antigua Mesopotamia no era lo que ellos realmente anhelaban para su vida en la eternidad. Y de la misma manera, cuando ellos llegaron a la famosa tierra prometida, se dieron cuenta que tampoco era eso, porque ellos siempre se consideraron peregrinos y extranjeros ahí donde el Señor los había mandado. Pero vea lo que dice el verso 16. Esto es muy importante porque aquí nos aclara mucho la visión. Por eso les digo, hay un contraste entre que sean considerados héroes de la fe y que no hayan logrado absolutamente nada de lo que materialmente o físicamente se les había prometido. Dice el verso 16, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y a esto quiero llegar. Esto es hermoso, hermanos, pónganle mucha atención. No importa qué tanto anhelamos o creemos en las promesas de algo mejor para nosotros aquí en la tierra. Ninguna de esas cosas, hermanos, puede ser una prioridad. Porque recuerde esto, siempre vamos a ser extranjeros sobre esta tierra. No pertenecemos, y entendamos esto, no pertenecemos a este lugar. Usted y yo estamos de paso. Usted y yo estamos de paso, no sabemos cuánto tiempo vamos a durar. De la misma manera que hoy puede estar el cáncer en mi pulmón, como me han dicho, o lo que sea que tenga ahí, en cualquier momento el Señor me puede llamar a su presencia, o el Señor me puede alargar la vida unos meses más, no lo sé. Pero aún así, no me voy a quedar aquí eternamente, estoy de paso. Así que nunca podamos entender que
esa sea la prioridad de nuestra vida. Ni las cosas materiales, ni andar aparentando, ni los lujos, ni ninguna de esas cosas se van a ir con nosotros en el momento en que el Señor nos llame a su presencia. Así que, hermanos, vamos a ser peregrinos y extranjeros en cualquier lugar de la tierra donde vivamos, en cualquier parte del planeta. Número 2, tenemos claro que estamos de paso sobre la tierra, entonces tenemos una esperanza de que hay otro lugar. Si usted tiene claro de que está de paso aquí, tiene que tener esperanza de que hay otro lugar mejor. Por supuesto que tiene que tener esa esperanza, porque si no, entonces, ¿qué sentido tiene? La vida no tendría sentido. Los afanes, ¿para qué? Si usted no tiene ninguna expectativa de nada. Tiene que haber un lugar más bello, un lugar más grande, un lugar más majestuoso, donde algún día vamos a llegar, finalmente vamos a llegar, ese va a ser nuestro destino final. Y número 3, y esto es hermoso, póngale atención, dice el Señor lo siguiente: que todos aquellos que anhelaban una vida mejor, es decir, una eternidad con Él, Él no se avergüenza, no se avergonzó, ni se avergüenza de ser su Dios, porque ya les tiene preparado un lugar para esa reunión eterna. Si usted sabe que esto está de paso, que esto es temporal y que un día va a llegar a un lugar mejor, dice la palabra de Dios, lo dice el verso 16 que acabamos de leer, dice que Dios no se avergüenza de ser su Dios y ya le tiene preparado un lugar mejor en la eternidad. Así que, hermanos, cuando leemos la Biblia a veces nos gusta como pasarle por encima y ver lo bonito, lo fácil, porque normalmente anhelamos siempre alargar nuestra vida sobre la tierra, vivir nuestra vida sobre la tierra, tener apariencias sobre la tierra, tener lujo sobre la tierra, y el Señor no nos habla de eso en su palabra. Es cierto que el Señor quiere que vivamos bien, sí, y es cierto que tenemos que luchar, que tenemos que trabajar, sí, está bien, pero recordemos esto: siempre vamos a tener una expectativa de vida, y esa expectativa de vida es una vida eterna en la presencia del Señor. Cuando leemos el capítulo 11 de los Hebreos, ahí se nos sigue hablando de más personas, se nos habla de Enoc, se nos habla de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés y otros más que también la Biblia los llama héroes de la fe. Y entonces ahí nosotros nos preguntamos algo muy importante: ¿qué tienen en común estos hombres? ¿Qué tienen en común estos hombres que nos retrata el capítulo 11 de Hebreos? Y le voy a decir por lo menos 4 cosas que yo considero que tenían en común. Número 1, eran personas ordinarias como cualquiera de nosotros, comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. Número 2, en algún momento de su vida, porque esto nos pasa a todos, en algún momento de su vida se sintieron derrotados y tuvieron ganas de rendirse. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. Momentos en los cuales usted dice: no, ya me rindo, ya no puedo, ya mis fuerzas no me dan, físicamente no puedo, estoy desgastado. Número 3, su fe fue probada y fue pulida hasta el punto de que ellos tuvieron que entender que cada vez que trataban de hacer algo por cuenta propia, las promesas de Dios se retrasaban. Y entienda esto: cuando usted quiere hacer cosas por su cuenta, cuando usted quiere ayudarle a Dios, cuando usted quiere que Dios actúe de la manera que usted quiere que actúe, las promesas de Dios se van a retrasar en su vida y no va a suceder absolutamente nada. Y número 4, ¿cuándo fue que actuó Dios? Leyendo todas esas historias, ¿cuándo fue que Dios realmente actuó? ¿Cuándo es que realmente Dios actúa en nuestra vida? Dios actúa en su vida cuando finalmente ellos se rindieron su voluntad y dejaron que Dios cumpliera la voluntad de Él en sus vidas. Y esto es muy difícil de entender, hermano. Yo sé que esto es muy difícil de entender porque nosotros a veces decimos: ay, Señor, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero le garantizo que eso es una oración que no pega ni siquiera al cielo raso, que ni siquiera sale del techo de nuestra casa, porque no lo estamos diciendo de verdad. ¿Cómo hacemos para que la voluntad de Dios realmente sea efectiva en nuestras vidas? Tenemos que rendirnos de manera total y absoluta a la voluntad de Dios. El milagro, hermanos, que trae consigo la fe ocurre únicamente cuando dejamos que Dios actúe.
Porque es muy fácil decir, yo soy un hombre, yo soy una mujer de fe. Pero Dios no va a actuar si usted no se rinde, si no le entrega totalmente su voluntad. Ese milagro que trae la fe solamente va a actuar o va a suceder cuando dejamos que Dios trabaje, que Dios actúe. Mientras usted y yo andemos por ahí tratando de probar fórmulas para llamar la atención de Dios o ayudarle para que Dios haga en nosotros, no va a ocurrir, hermanos, absolutamente nada en nuestras vidas. No va a pasar absolutamente nada. Y mucha gente dice, bueno, ¿y entonces cómo hago? Muy sencillamente, no haga nada, absolutamente nada. Proverbios capítulo 16, verso 33 dice algo muy interesante, algo muy original, que tal vez a veces no le ponemos atención. Proverbios 16, 33 dice así: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Qué entendimos de eso? ¿Qué entendimos? ¿Qué significado lógico podemos sacarle o podemos aplicarle a esa cita? Hermanos, es muy fácil, es muy sencillo. La soberanía de Dios no tiene discusión. La soberanía de Dios no tiene discusión, no es negociable. No existe ni siquiera forma a través de la cual nosotros podamos oponernos, ni mucho menos sugerirle a Dios cómo cambie su forma de pensar o su forma de actuar en nosotros. Por ese motivo es que la mayoría de las veces andamos por ahí pidiendo cosas que no se van a cumplir en nuestra vida. ¿Ha pedido usted cosas y no se le han cumplido? Y algunos se consuelan porque yo he oído por ahí predicaciones diciendo, no se preocupe, la petición que usted le hizo al Señor hace 30 años, ahí está, Dios la tiene guardada. Algún día se la cumple. Sorry, pero no es así. Nada que ver. Y le voy a decir por qué. Porque como dice Santiago, dice, pedimos y lo hacemos de mala manera. Entonces esas oraciones, es el tipo de oración que ni siquiera pasa del cielo raso, hermanos. Muchos por ahí andan diciendo, yo soy un hombre, yo soy una mujer de fe, repito. Y cuando se dan cuenta, cuando realmente entienden cómo es que Dios actúa, cuando se dan cuenta de que quien tiene la última palabra es el Señor, se disgustan y hasta se enojan con Dios. Y muchos dicen, es que ando apartado porque yo no sé, estoy resentido con Dios. Y yo he escuchado eso mucho. Fulanito de tal se resintió con el Señor porque Dios no le cumplió lo que pidió. Entonces, hermanos, seguimos preguntándonos, ¿cuándo actúa la fe en los creyentes? ¿Cuándo realmente va a actuar la fe en los creyentes? Y quiero terminar con esto. La verdadera dimensión de la fe la vamos a ver en acción cuando entendamos que no importa, vean, no importa lo que pase en nuestras vidas, hermanos. No importa lo que pase en nuestras vidas, repito, si pudiéramos realmente recrear la historia de estas personas que la Biblia nos retrata como los héroes de la fe, habrá infinidad de cosas en las cuales uno diría, wow, qué hombre más valiente, qué hombre para tener fe, qué mujer para tener fe, y cómo a pesar de todo eso echaron para adelante. Y esa es la realidad, no importa lo que pase en nuestras vidas. ¿Quién es el que tiene la última palabra? Dios es el último, es el que tiene la última palabra. Y que pase lo que pase, entienda esto, hermanos, pase lo que pase, usted puede estar ahí muy angustiado. Perdón, usted puede estar ahí muy angustiado, puede estar muy desesperado. Pase lo que pase a su alrededor, aun cuando el mundo se esté cayendo a pedazos a nuestro alrededor, Dios sigue sentado en su trono y Él sigue siendo Dios. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana y que la paz de Dios les guarde irreprensibles para la venida de nuestro Salvador Jesucristo.